Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, día de paquete, pero un paquete gigante, una de las cajas más grandes que ha pasado por esta mesa. Me la envía mi amigo Alberto, de Alberto Seguridad en Jaén. Muchísimas gracias, Alberto. Sin duda el profesional de cerrajería referente en la provincia de Jaén. Caja fuerte, doméstico, incluso cerrajería forense, un verdadero profesional y una gran persona. No dudéis, si estáis en esa zona, en pedirle servicio a él porque os atenderá de la mejor manera posible. Muchas gracias, Alberto. Sé que viene alguna cosa de caja fuerte, pero también sé que vienen otras cosas que no sé lo que son. Así que lo que vamos a hacer es, lleva unos días en casa, además no he podido abrirla hasta hoy. Tenía un curso, tuve que ir al curso a atender y no he podido abrirla hasta hoy, así que no tengo idea y estoy con la mosca detrás de la oreja desde hace días de lo que puede haber dentro. Vamos a ver, yo creo que voy a tener que quitarla porque aquí no voy a poder sacar y mostrar a la vez. Como veis ocupa prácticamente toda la mesa, pero vamos a abrir la caja. Vamos a ver, está muy bien cerrada y vamos a ver qué es lo que viene dentro. A ver si puedo sacar la caja sin tirar la cámara y todo lo demás, que no es sencillo. La voy a colocar aquí a mi lado y voy a ir sacando. Pesa bastante, lo cual promete. Vamos a ver. Un poco de todo. Vamos a empezar con las cerraduras. Fijaros, vamos a bajar aquí. De estas yo creo que no tenía ninguna. Tengo mucha curiosidad y sé que dan gran pelea. Haga, clase B, de caja fuerte. Un muy buen fabricante. Yo hace años pensaba que solo hacía unas de doble paletón muy sencillas, pero no, tiene estas cerraduras, formato homologado, que según tengo entendido tienen bastante calidad y las probaremos y veremos si somos capaces de hacer una herramienta y de ganzuarla. Espectacular. Muchas gracias, Alberto. Y además veo por aquí, no sé si será su llave, vamos a ver. No, es otra diferente. Esto tiene pinta de España, ¿sí? FAC. Una FAC de... Yo creo que he hecho una muy parecida. Creo que no era exactamente como esta. Fijaros, solo 4 gorjas. ¡Qué goloso! Muy bien. Espectacular. Me encanta. Este tipo de cerraduras ahora mismo a mí me resultan muy útiles para poder practicar y dar servicios de apertura no destructiva a los clientes de la manera más rápida y profesional posible. Espectacular, FAC. Yo creo que no la tenemos y aunque la tengamos le haremos un vídeo. Vamos a ver qué más. Esto no lo había visto nunca, es de gorjas, fijaros, es como una pequeña de sobreponer. Cercas. Es italiana. Probablemente sea de caja fuerte también. Estos agujeros cortan bastante. Igual los han agrandado para colocarlo en alguna caja en concreto. No sé si vendrá la llave. Es un poco misterio. Vamos a ver. Quizás venga la llave por aquí suelta. Si no, desde luego que no lo había visto nunca y me llama la atención el bocallave, que es más pequeño de lo habitual, si no me equivoco. Esta llave tampoco es que sea pequeña, pero mira, le entraría. Me había dado esa impresión. Cercas, no lo he probado nunca. Creo que tengo una cerradura de discos de combinación que no tiene, le falta el pomo y que también es muy singular y muy diferente a lo que había visto hasta ahora. Vamos a ver qué más. Esto tiene pinta de ser una Soler. He tenido aquí algún problema y le han soldado ese soporte. Probablemente sí, esto tiene pinta de ser una Soler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gorjas. Estas no son nada fáciles de conseguir. Muchas gracias, Alberto. La voy a dejar por aquí, tiene unas indicaciones ahí, pero no le interesan a nadie. Vamos a ver qué más, es que veo todo cajas y cajitas y no sé a cuál pegarle. ¡Qué bien! Esto es un Sidese. Me vienen muy bien en los cursos de ganzuado porque es una cerradura muy accesible, muy visual. Perfecto. Sidese, no sé, es el modelo de 5 pernos. Hicieron un modelo de 6 pernos o pompas
que se suponía que era más resistente al ganzuado, con elementos anti-ganzuado, no sé qué, y yo por lo que he podido ver no. Simplemente tiene un elemento móvil más, pero que molesta un poco más al hacer tensión, pero son igual de sencillos. Espectacular, me va a venir muy bien porque estaba buscando de estos. Vamos a apartar la caja por aquí. Perfecto, gracias Alberto. Veo cilindros sueltos, no sé si se han escapado de alguna caja. Abus. Pues el bocallave es bastante restrictivo, fijaros, me recuerda a los CISA. Probablemente sea del estilo Abus. Aquí no vamos a poder saber, no me sé de memoria el modelo. Yo creo que lo han ganzuado antes, pero hace bastante que no veía uno. Es un bocallave muy restrictivo, es exigente respecto a la ganzúa, a la herramienta. No entra cualquiera, tiene que ser una curva, una de este tipo muy curvada. No sé si se puede apreciar ahí, sí, para poder salvar esa guarda y conseguir entrar hasta abajo. Esta levanta mucho, aquí hay otra que entorpece. Desde luego desde aquí no se puede entrar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver por qué he acercado y no me va a caber todo lo que viene aquí, ni de globo. Otra que... Cava Mauer. No, esta no es... 70041. Vale, pues no tenía ninguna. De caja fuerte, como podéis ver. Esto ya son palabras mayores. El bocallave es muy pequeñito. Sí, he visto este modelo por ahí. No sé si podré hacer una herramienta. Wow. Pero lo intentaremos. Sé que existen herramientas comerciales para la decodificación. No sé hasta qué punto es posible el ganzuado, pero salsearemos y me va a venir genial para explorarla por dentro. Muchas gracias, Alberto. Vamos a ir dejando aquí, ya veis que una pasada. Vamos a ver qué más. Otra FAC, pero esta es diferente. Esta me recuerda más a las que había visto yo hasta ahora. Vale, esta será la posición probablemente. FAC también trae la llave. 1, 2, 3. Probablemente tenga 4 también, 4 elementos móviles, 4 gorjas, debería de ser accesible, practicaremos con ella. Aquí está, espectacular, muchas gracias compañero. Aquí hay una caja misteriosa. Una Fichet. Estas quedan un poquito fuera de nuestro alcance por ahora, aunque este creo que es el modelo más accesible, hablo de memoria, quizás esté diciendo una barbaridad. Aquí tiene una de gorja de paletón, con un muelle, un único muelle, y además extremadamente potente. Este lado no he intentado nunca ganzuarlo, la verdad. Ese lado de ahí. No sé cómo de difícil o de fácil será, pero esta de aquí, si no me equivoco, es una que tiene una especie como de anillo y hay que ir colocando unas pequeñas gorjas que están cargadas a muelle. Y como siempre, o en principio, lo que más difícil me ha resultado siempre es tensionarlas. Luego son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos móviles. Darle la vuelta entera sería ganzuarla 8 veces. Lo lógico para una de este tipo sería o una herramienta de impresión o una ganzúa que permite bloquear los elementos, y una vez de que has ganzuado, dar toda la vuelta, porque ganzuar esto 8 veces es una auténtica tortura. Espectacular, voy a dejar la caja aquí por ahora. Bueno, ya veis qué nivelazo, Cava Mauer, estas cercas Fichet, estas FAC, mucho más accesibles. Es que esta no sé ni lo que tiene dentro. Esta me encanta, es diferente, no la había visto nunca. Vaya pedazo de caja. Bueno, este es... lo he cogido y pensaba que era Fichet también, pero esta es una Iseo perfecta, si no me equivoco. Es una pompa Iseo. Ya hice una, pero sé que las hay. Esta tiene si es la Iseo perfecta, tiene un perno oculto, no sé si es, creo que es aquí, o aquí. Y cuando giras a medio camino se traba, pero conseguí colocarlo la otra vez con un gancho con este gancho de Sparrows. Intentaremos hacer algo similar, veremos cuántos elementos móviles tiene esta. Yo creo que había por ahí alguna manera de entrar con esta y darle a ese perno trampa. Espectacular, me encanta.
y SEO perfecta, es difícil conseguirlas. Yo creo que nunca estuvieron muy extendidas, al menos no en mi zona, y se retiraron rápidamente porque son, en general, las pompas, no digo que esta lo sea en concreto, quizás sean de las más resistentes, pero las pompas es un sistema a eliminar. Fijaros, de estos he visto, no, de estos no he visto. Con solo 3 pernos no había visto. Había visto Cisa con 4 pernos, pero solo con 3 pernos no había visto cilindro. Muy singular es este tipo que tienen este cepillado. Pues le haremos un vídeo, ¿por qué no? Creo que tengo por ahí un Cisa de 4 pernos. Los juntaremos y haremos un vídeo. No tenía ninguno. Genial para la colección. Muchas gracias. Entiendo que esto lo colocan en una verja con un perfil de cuadradillo, pues 30-30 o algo así, que no admite mucho más volumen de cilindro si no queremos que sobresalga. Vale, Arfe, estas estaban pues de emergencia en cajas fuertes, en taquillas. Tengo alguna por ahí, mira, fijaros, no funciona. Hemos ofrecido alguna, pero intentaremos ofrecer esta también. Por lo que sea, no funciona. Quizás por eso se ha retirado 1, 2, 3, 4, 5, potencialmente 6 pernos. Lo veremos. Suelen tener limitador de giro. Esta no sé si lo tiene. Y esa es la mayor dificultad, que nos limita en el giro. Lo voy a dejar por aquí. Aquí viene otro. Esto ya es otra cosa. Mauer. No había visto Mauer de este formato, con este tamaño, boca llave pequeño, no sé si es pequeño, quizás es del tamaño de un Europerfil, ¿sí? El cilindro es pequeño, pero el boca llave no. Y aunque parece un tanto restrictivo porque tiene guardas, yo creo que va a ser bastante accesible. Ahí lo tenéis desde abajo, fácil que podamos entrar ahí aunque estaría situado así. De un ascensor, mira, parece que estaba unido a algún elemento, a un actuador eléctrico, un switch, probablemente para entrar a garajes o similares. Lo ganzoaremos. Estos, los Mauer, suelen tener calidad y suelen dar su batalla. Esto es de colección. A esto no me había dicho nada. Tengo uno o dos, recuerdo uno con llave seguro, quizás dos. No son exactamente como este modelo, con lo cual, maestro Alberto, has dado en el clavo, gracias 1.000.000, fijaros cómo funciona. Son Miwa japoneses, que en un momento dado MCM, no sé si los fabricó, entiendo que lo lógico es que los fabricase Miwa en Japón y pusiese MCM y se trajeron aquí, se comercializaron. Puedo decir que ya tengo 2 modelos diferentes porque el otro modelo no es como este. Son magnéticos, completamente magnéticos. Suelen tener un perno por ahí, pero no sé hasta qué punto. Quizás sea activo, pero no es el problema, no es la dificultad. Este lado no funciona, probablemente sea por eso que lo han sustituido. Este sí. No se pueden desmontar, que yo sepa, sin estropearlos, pero son algo excepcional y absolutamente coleccionable para mí, Miwa. Tienen que tener, vamos, esto será de los años 80 o incluso anterior. Espectacular, absolutamente espectacular. Ahí lo tenéis en un Europerfil, comercializado por MCM, en este caso no pone nada aquí, de un diseño de Miwa japonés, un alien auténtico aquí en España. Muchas gracias, Alberto. Vaya pedazo de paquete que has enviado. Aquí viene algo en una bolsa, vamos a ver. Ajá, una MIG, de acuerdo. Es curioso estos AMIG, cómo se parece el boca llave. A mí me recuerda a los Iseo. Tienen esas guardas. Vale, no sé qué modelo será, si será nuevo o viejo. Lo miraré un poco a ver si puedo deducir el modelo, porque hay veces que no puedo decir el modelo. Aquí viene AMIG, quizás sea este modelo, el 10.000. Parece que el boca llave se parece. Vamos a ver lo que viene aquí dentro. Pues yo creo que son de todo menos AMIG. Multilock. Perfecto, me encantan. Este es un Classic con 5. Siempre dan una bonita pelea. Siempre les recomiendo. Se aprende mucho con ellos.
ya son pernos telescópicos, hay que tocarlos con un poco de gusto. Ahí está, espectacular. Muchas gracias. Tengo por aquí varios esperando de esos. Igual haremos una sesión, podemos hacer una sesión, porque desmontarlos es siempre corre en peligro. Podemos hacer una sesión de ganzuar varios heridos STS-IX, un clásico. Algunos de estos tienen, fijaros, es de los que se pueden desmontar por abajo. Quizás este tenga spools. Hay unos que tienen spools. Aquí hay interactivos. ¿Viene llave? ¿No? Qué pena. Puede ser una especie de transición hacia el TK100. Hubo unos modelos previos de STS, no me acuerdo cómo se llamaban, y de TESA, que iban avanzando con ese diseño que originalmente es de DOM, es muy evidente. Fijaros, hay interactivos. Yo creo que este forma parte de esa progresión hacia lo que fue el TK100. Espectacular. Lo guardaré en la colección, aunque solo sea por su anatomía. Perfecto. Este es un Mauer Redline. Os he ofrecido alguno. Intentaremos ofrecer este también. Espectacular. No me van a caber en la mesa. Yo os digo que no nos van a caber en la mesa. Lo que veo ahí. Que me había enviado algo. Vale. Lince. Me encanta. Muy útiles para aprendizaje. Tienen un tacto muy sutil. Obligan al alumno que está aprendiendo a ganzuar a modular muchísimo y a manejar un tacto muy sutil. Espectacular. Y hay más cajas, es que hay más cajas por aquí. Vamos a ver, esto es una caja, esta la dejamos por aquí. Esto es una caja de Dislock, pero no sé lo que tendrá dentro. Fichet. Bueno, este es el modelo láser. Encantadísimo de recibirlos, pero van a ir a una caja porque hasta donde yo sé no se pueden ganzuar. No se pueden ganzuar. Este no sé si está completo, pero cuando tú intentas presionar el embrague para embragar, para empezar a ganzuar, hay una guillotina que cierra el paso. He visto por ahí algún vídeo, pero era de la parte interna, nunca de la externa. Fichet con unos diseños casi siempre absolutamente espectaculares y muy diferentes a lo demás, y eso siempre es de agradecer. Cilindros muy costosos económicamente y que coleccionaré, por supuesto. Gracias, Alberto. Vamos a dejar estos por aquí. Bueno, no salen todos en cámara, es que no puedo. Aunque levante esto, vamos a ver cómo hacemos para meter. Voy a dejar este aquí, voy a dejar este aquí. Y aquí pone Fichet también, vamos a ver qué es lo que hay. Pues más Fichet, otro láser. Este con llaves. Ahí lo tenéis. Mira, vamos a ver la llave porque es un modelo ya conocido. Hay diferentes variantes. Yo creo que este es más moderno, este que tiene este rebaje aquí. Pero ese rebaje ahí es donde cierra la guillotina. Sin estar montado, no sé hasta qué punto lo puedo manejar. Vamos a ver. Voy a vigilar que no salga nada volando. Ahí está. No sé si puede funcionar así. Voy con un poco de miedo. No quiero jugar con él. Fijaros como aquí al no estar completo, no sé si se le puede hacer funcionar. Y probablemente se cambió porque no funcionaba correctamente. Ahí sí ha entrado, pero no sé si ahí ha girado. Ahí habría girado. Ahí está. Pero como estoy jugando con fuego y este tiene llaves, ahí lo veis con varias llaves, este sí que se quedará en la colección y caso de tener que investigar interiores, este será el que pagará el pato. Muchas gracias, Alberto. Fichet láser, no sé cómo es el modelo, yo he oído que le llaman láser, probablemente no esté siendo todo el exacto que debería, pero no conozco en profundidad los modelos de Fichet para puerta doméstica. Y vamos a ver, porque aquí viene algo, no sé si es lo que apunta a la caja, sí que es lo que apunta a la caja. Este hombre me va a malcriar y lo último que viene pues es un whisky, un Cardú de 12 años. Muchas gracias, Alberto. Espectacular, beberemos a tu salud. Bueno, como veis no se puede pedir más, ¿no? ¿Qué más quieres? Cerraduras, toda esta variedad, todo este nivel.
con su utilidad y luego encima terminamos con un cardú de 12 años. Bueno, muchas gracias, Alberto, de verdad que te lo agradezco, espectacular, y bueno, voy a ir intentando ofreceros al menos rápidamente estos que parecen más accesibles, ya veremos cuando nos metamos con ellos, ¿eh? Ya habéis visto un paquete espectacular. Alberto, seguridad en Jaén. Si necesitáis servicio de cerrajería en esa zona, no lo dudéis. Y bueno, nos vamos viendo. Hasta la próxima. Saludo.